A mí me gustaría hablarles, sé que hay muchos papás nuevos y que ya desde anoche algunos estuvieron, han estado esta mañana, han escuchado cosas muy hermosas. Cacho dio una charla realmente inspiradora, y a la vez los papás se fueron conociendo, se fueron abrazando de diferentes provincias, porque ese es el objetivo, conocerse, saber que somos tantos y que nos hacemos todos estos kilómetros para estar juntos, para aprender. Porque en la vida nunca dejamos de aprender. Y si bien nosotros en diciembre nos retiramos, nunca más nos van a ver. No importa. Seguiremos aprendiendo también nosotros. Pero quería hablarles sobre el despertar de la conciencia. Cuando muere un hijo, dos más, porque ocurre, la conmoción existencial es tan inmensa como todos lo sabemos, que, como se dijo, nos obliga a replantearnos todas nuestras creencias. ¿Me escuchan bien o retumba mucho? Nos obliga a plantearnos todas nuestras creencias, nuestros pensamientos, aquellos que tuvimos desde niños y fueron alimentados culturalmente o familiarmente. De repente todo lo que sabíamos no nos servía o no era suficiente. Estábamos así en el borde. Cuando decimos una situación límite es porque estamos en el borde de un abismo, porque estamos en el límite. Y acá está todo lo conocido. Allá es algo nuevo. La muerte de un hijo se sabe que existe, está de este lado de la vida. Llegamos al borde, el hijo no está, parte, muere. Estoy acá, no puedo volver allá pensando que me voy a encontrar con él o con ella. Tengo que aventurarme y tener esa fe que dice Viktor Frankl, que no es religiosa, sino que es una fe, que hay algo maravilloso, algo tierno, dulce, que vela por nosotros, que nos ampara. Y en un salto de confianza, antes de saber qué pasa en ese abismo, despliego mis alas y digo, lo viejo no es suficiente. Voy a explorar nuevos territorios, territorios de pensamiento, territorios de acción, de lo que voy a hacer con mi vida, y me lanzo. Y con Gustavo hicimos eso. Llegamos al límite. Nada nos servía, leíamos todo de cada libro. Elizabeth Kubler-Ross especialmente, sacamos muchas cosas que nos iban reconciliando con la vida, pero había mucho más. Entonces saltamos en las alas indómitas del espíritu, como le llama Viktor Frankl. Saltamos al vacío, esperando que algo, y ese algo fuera maravilloso, tierno, que reconfortara nuestro corazón, nos recogiera al caer. Y lo hicimos. Está bien. Nos reconfortó, descubrimos esta nueva capacidad ampliada de amar que hablábamos anoche, esta capacidad
de compasión que tenemos por el otro que sufre, sea por lo que sea o por la razón que sea, no solamente la pérdida de un hijo. Y descubrimos que es una maravilla lo que nuestro interior es capaz de abrir, de dar, como una flor que se abre sus pétalos y comienza a derramar su fragancia para el placer y el deleite de tantos. Y a la vez descubrimos una inmensa responsabilidad. Claro, no se te va a dar una sola cosa, no se te va a dar solo lo fácil, no se va a dar solo lo tierno y lo amoroso. Se nos dio eso, pero también se nos advirtió